una bomba atómica, la cual fue de piedras lesbianas. Ay, mata. Ay, verga. Ay, según yo iba a ser un top porque dije, no, es menor y la chingada me va a tomar menos tiempo hacer el pinche video. ¿Cuál, cabrón? 40 minutos, chingo a mi madre, cabrón. Chingo a mi... Bueno, ya lo pude reducir bastante a 30 y pico minutos. Y esto que todavía no quito las partes en las que no se escucha nada, porque me trabo o lo que sea. ¿Y de qué quité tanto? El 40% fue de las cosas que me equivoqué. Y del otro 60% es que digo puras mam... ¡Ey! Para estas alturas ya probablemente no se necesita mucha presentación de lo que es la Fundación SCP. Es una fundación que se encarga de encontrar y contener objetos con características anómalas, si se podría decir. Cosas que desafían el comprendimiento humano. La fundación hasta ahora tiene conocimiento sobre más de 8000 SCPs. Y por curioso que parezca, no todos ellos son peligrosos. Varios de ellos, de hecho, incluso son bastante beneficiosos para la humanidad. Pero claro, aquí la pregunta verdadera es, ¿cuáles son los que puede usar una persona normal? ¿Cuáles son los que más te podría divertir? Tal y tal y tal. ¿Cuáles son los SCP que una persona normal con una vida cotidiana puede usar sin consecuencia alguna? Qué buena pregunta. Y es por eso que ahora traigo mi top de 5 SCPs que tú seguramente vas a querer. Y descuida, todos son de clase segura, así que no debería haber problemas. ¿Verdad? SCP-005, la llave esqueleto. ¿Has oído hablar sobre una llave maestra? Esta es una llave maestra, pero 100 veces mejor. Procedimientos especiales de contención. El SCP-005 no supone un riesgo inmediato de ninguna manera directa. Aún así, sus funciones únicas requieren que se tomen medidas especiales para restringir el acceso y la manipulación del objeto. Se requiere la aprobación de al menos un empleado de nivel 4 para la extracción del objeto de su área de contención. Descripción. La apariencia del SCP-005 se maneja a la de una llave ordinaria, mostrando características típicas de las llaves producidas en masa y utilizadas durante las décadas de 1920. La llave fue descubierta cuando un civil la usó para infiltrarse en una estación de alta seguridad. El SCP-005 parece tener la capacidad única de abrir cualquier forma de bloqueo, ya sean mecánicas o digitales con relativa facilidad. El origen de esta capacidad no ha sido determinada aún. Aunque claro, esto no significa que este SCP sea infalible, hay muchas cosas que no puede abrir, y es que se dice que este SCP tiene cierta conciencia, por lo que hay cosas que no se pueden considerar un bloqueo. Como nota adicional, el SCP-005 puede ser usado como un sustituto de pases de seguridad perdidos, pero solo bajo la supervisión de al menos un empleado de nivel 4. El SCP-005 no puede ser utilizado para reparaciones de las máquinas expendedoras, abrir taquillas o como llave de repuesto para vivienda de cualquier empleado. Extraer el objeto del recinto puede acarrear la eliminación inmediata. Vamos, que no se debe tontear con esa madre. SCP-662, la campana de mano del mayordomo. Bien, ¿qué es mejor que alguien más haga tus deberes? Que alguien más haga tus deberes y que no te cobre. Procedimientos especiales de contención. El SCP-002 debe mantenerse en una caja forrada de terciopelo y almacenado en el casillero de almacenamiento de alto valor 23C. Cuando no está siendo utilizado para experimentación u otras actividades, el objeto es seguro para su manejo y no representa un riesgo de ningún tipo, aunque los efectos generados pueden considerarse de alto valor y de poder variable, dependiendo de cómo se usa este SCP. Descripción. El SCP-662 es una pequeña campana de plata de 4 centímetros de alto y 2 centímetros de circunferencia. En el interior de la campana se ha hecho una inscripción en la plata que dice Forever Mine, SJW, o traducido por siempre mío, SJW. La campana es considerada susceptible al daño, aunque debido a su naturaleza segura la destrucción del objeto es considerablemente innecesaria.
aunque como está hecho de plata requiere ser pulida regularmente para mantener su brillo. Cuando la campana es agitada como para hacerla sonar, pues para lo que sirve, se escucha un campaneo suave, aunque no proviene de la campana. Y es ahí cuando un mayordomo bien vestido, que dice ser de herencia británica llamándose a sí mismo el señor Ditz, aparecerá en el área más cercana que se encuentra fuera del rango de visión de los presentes, usualmente detrás de una pared o de una esquina. El señor Ditz se dirigirá a quien tocó la campana por su apropiado título y apellido, y le preguntará qué es lo que desea. Su conocimiento de los títulos y apellidos de los individuos que tocan la campana es un misterio, como él mismo lo implica. Él es incapaz de producir objetos complejos como autos deportivos, casas, jets. Si se le permite abandonar el campo de visión y regresar, es capaz de producir cosas más pequeñas y menos complejas, tales como un sándwich de jamón, un vaso del agua, de helado, incluso objetos más lujosos como caviar o lingotes de oro. Entre las cosas que se ha podido generar es cualquier sándwich de cualquier tipo, excepto uno de carne humana que se le ha pedido, pero fue cortésmente denegada. También bebidas de casi cualquier tipo. Aunque como la carne del sándwich, la sangre humana también fue pedida y también fue denegada. Y aunque la sangre de cerdo fue pedida y sin embargo fue servida enseguida, aún estando tibia. Un lingote de oro con pureza de 9.98%. El señor Ditz produjo un lingote de oro con una pureza del 99.14% y pidió una disculpa por haber sido incapaz de proveer una pureza pedida. Un lingote de plata con una pureza de 99.24%. Una bomba nuclear. Esta fue denegada. Una granada moderna de grado militar, la cual actuó como se esperaba para probarla. Un Corvette descapotable. Fue denegada. Un juego de mesa de Monopoly, el cual el señor Ditz logró ganar en el primer juego. Un ramo de rosas frescas. El mayordomo es capaz de asesinar a personas siempre y cuando no estén demasiado protegidas o fuera de su alcance, cuando así se demostró cuando se le pidió asesinar a cierto líder, el cual no pudo asesinar, pero sí a un clase D en el cuarto de al lado, con un cuchillo y de una forma bastante peculiar. El señor Ditz también puede ser asesinado como una persona normal, pero en el momento que nadie vea su cadáver, este va a desaparecer y solo hará falta de volver a tocar la campana para que el mayordomo regrese sano y salvo. El SCP-038, el árbol del todo. Bien, ¿has oído esta frase del dinero no crece en los árboles? Pues, ¿qué crees? Porque con este SCP no tienes que conformarte solamente con el dinero. Procedimientos especiales de contención. El SCP-038 debe ser regado 2 veces al día al menos, vía riego suspendido. Si el dispositivo de riego por alguna razón se daña, los encargados deberán de regar al SCP-038 manualmente, hasta que sea arreglado. La iluminación será provisada por una matriz de iluminación controlada por ordenador. El personal que riega a SCP-038 manualmente y el personal de mantenimiento que repare el dispositivo de riesgo o la matriz de iluminación, cualquiera que se haya dañado, deberán de vestir con un traje de material peligroso para evitar la clonación accidental. Bueno, creo que ya saben a lo que voy. Descripción. SCP-038 fue encontrado en una granja ubicada en Nueva York. En un principio parecía ser un manzano común, sin embargo, luego de una inspección más cercana, se volvió aparente que el SCP-038 hacía crecer cosas además de manzanas y de hecho además de frutas. SCP-038 tiene la habilidad de clonar cualquier objeto que toque su tronco. Los objetos comenzarán a crecer casi instantáneamente y alcanzarán la madurez en cuestión de minutos. Este tiene el límite de peso de 90 kilos o 200 libras. Los objetos que SCP-038 ha podido clonar incluyen manzanas, naranjas, sandías, berenjenas, barras de caramelo, snacks, televisores, computadoras, tostadoras, llaves, sillas, vinos, DVDs, CDs,
gatos, perros, incluso personas. La clonación animal no es recomendable, pues los productos parecen envejecer con rapidez. La mayoría de estos clones viven en promedio unas 2 semanas. Después de examinar los cadáveres de los clones muertos, se ha podido determinar que comienzan a fermentar antes de morir. Esto nos da a entender que este SCP-038 no tiene una buena calidad con las cosas que repite. Como dato curioso, hay varias quejas del Dr. Klein sobre este SCP. El Dr. Klein ha pedido al personal que deje de clonar artículos de las máquinas expendedoras. El Dr. Klein ha pedido que el personal deje de clonar los artículos personales. El doctor ha pedido al personal que deje de clonar música y películas. Ay, pinche Latinoamérica. El Dr. Klein ha pedido al personal que deje de clonar latas de Miller, Bulldozer, Foster, y ha expresado además la desaprobación de la calidad de los artículos clonados. Un pequeño memorándum. Documento 3381. Debo recordar a todo el personal que el SCP-038 no es, repito, no es un juguete. No se debe ser usado para clonar las llaves de auto, películas y demás cosas mundanas. Si este comportamiento continúa, me veré forzado a limitar el acceso al SCP-038. Dr. Clay. Documento 3382. Se ha observado que el SCP-038 es capaz de clonar al SCP-500. Ojo, ojo, ojo. El SCP-500, antes de nada, recordemos que son píldoras de color rojo, capaz de curar cualquier cosa, incluso la zombificación. Que si se lo preguntan, pues sí, en SCP hay virus zombies. Hay unos cuantos, creo recordar. Sin embargo, estas píldoras solo funcionan el 30% de las veces, con dicha tasa de éxito de curación disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. En el 60% de los casos donde la infección es permanente, los síntomas de esta permanecen aunque la infestación haya sido neutralizada. En una prueba de duplicación incluso se llegó a clonar a un SCP. Uno bastante conocido y tal vez el primero, el número 173. ¿Y qué pasó? Bueno, pues vamos a verlo. Resumen de los resultados de la prueba del SCP-173. Considerado un sujeto de prueba adecuado por su falta de procesos vitales verificables. Se introdujo dentro de la cámara de contención por personal de clase D. Se hizo contacto con la corteza del tronco del 038 y el 173 fue regresado inmediatamente a su celda de contención. El símil del 173 comenzó su desarrollo a velocidad normal, comenzando a un punto de contacto. En consecuencia con los resultados anteriores, el crecimiento se detuvo en el umbral de las 200 libras. En este caso, terminando el desarrollo después de la replicación de la cabeza, el brazo derecho y parcialmente la parte superior del torso. Se ordenó al personal de clase D que rompiera el contacto visual con el clon. Cuando los sujetos de prueba finalmente pestañearon, ningún movimiento pasó. La eliminación y el restablecimiento de la fuente de luz de la cámara de contención no reveló ninguna reacción aparente del material clonado. El experimento acabó bien, aunque durante el almacenamiento de la porción clonada del 173, se observó que el símil parcial estaba de hecho haciendo gestos violentos a una tasa drásticamente más lenta. El movimiento ha demostrado continuar independientemente del estado de observación. El SCP-999, el monstruo de las cosquillas. Bien, este es ese... ¡Ay, mierda! Este no era. Bueno, ya que saqué el tema, está más bonito el 999. Fuck you. Bien. Este lo hubiera puesto en el número 1, pero siento que el que puse en el número 1 lo usaría más activamente que el 999. Bueno, usarlo, disfrutarlo, pues. ¿Y por qué lo digo yo? Ah, ya lo verán. O no, y mis gustos están culeros, no sé. Procedimientos especiales de contención del SCP-999. Tiene permitido vagar libremente por las instalaciones en caso de que lo desee, pero de otra manera debe permanecer en su corral entre las 8 y las 9 p.m. para dormir.
o durante los encierros de emergencia por su propia seguridad. Al sujeto no se le permitirá salir de su corral durante la noche o estar fuera de las instalaciones en cualquier momento. El corral debe mantenerse limpio y la comida debe ser reemplazada 2 veces al día. Todo el personal tiene permitido entrar al área del SCP-999, pero solo si no se tiene otra tarea asignada en este momento, o si están en su descanso. Se debe jugar con el sujeto cuando éste se aburra y se le dé la de hablar con un tono bastante tranquilo y no amenazador. Vamos, que es como la hora del receso para los investigadores del SCP. Descripción: el SCP-999 parece ser una gran masa amorfa y gelatinosa de fango naranjo translúcido, pesando alrededor de 54 kilos, o unas 120 libras, con una consistencia similar a la de la mantequilla de cacahuate. El tamaño y la forma del sujeto es fácilmente maleable. Ay, cosita. Aunque cuando SCP está descansando, el 999 se vuelve un domo redondeado y oblongo de aproximadamente 2 metros de ancho y 1 metro de altura. La superficie del 999 consiste en una membrana transparente y delgada, similar a la de una célula animal, de aproximadamente 5 centímetros de grosor, y es muy elástica, permitiéndole al SCP-999 el aplanar partes de su cuerpo hasta 2 centímetros de grosor. Esa superficie también es hidrofóbica, aunque el 999 puede absorber ciertos líquidos a voluntad. El resto del cuerpo del 999 está lleno de una sustancia naranja viscosa de composición química desconocida, aunque es capaz de digerir materias orgánicas con cierta facilidad. El temperamento sujeto puede describirse como juguetón y parecido al de un perrito. Cuando se acelera, el SCP-999 reaccionará como una euforia abrumadora, deslizándose hacia la persona más cercana y saltando sobre ella. Ay, bonito. Abrazándola con un par de pseudópodos mientras acaricia la cara de la persona con un tercer pseudópodo, emitiendo gorjeos y agudos y arullos todo el tiempo. La superficie del 999 emite una fragancia placentera que difiere de según quien interactúe con el 999. Los olores registrados incluyen chocolate, ropa recién lavada, tocino, rosas y Play-Doh. Una pequeña nota, un memorándum. Recordatorio a todo el personal del SCP-999: no debe consumir bebidas con cafeína de ningún tipo. La semana pasada alguien le dio al 999 una lata de refresco de cola junto con su desayuno habitual. No solo rebotó literalmente contra las paredes durante media hora, sino que carbonatación hizo que el 999 después se marease visiblemente y se negó a moverse o a comer durante el resto del día. Afortunadamente para el pequeño 999 se recuperó desde entonces, pero el funcionario en cuestión ha sido amonestado. Bien, aquí tenemos a una que creo que es puro amor y ternura. ¿Qué hacemos con ella? Ya sé. Tengo una idea. Hay que presentarle al SCP más amargado y homicida que encontremos. Anexo SCP-999-P. Lo que sigue es un reporte de experimento en el cual el 999 fue expuesto al SCP-682, el lagarto imposible de matar. ¿Ahora indestructible? Ah, sí. La mayor parte del encuentro es sobre el 682 alejándose del 999 hasta que este finalmente logra atraparlo, y es ahí donde el 999 hace honor a su nombre. SCP-682 y SCP-999 continúa la guerra de cosquillas hasta cierto límite donde 682 se cansa y parece dormirse, con lo que aparenta ser una sonrisa en su rostro. Luego de 15 minutos sin actividad, dos miembros del personal de clase D entran a la sala para recuperar a 999. Cuando 999 es retraído, 682 despierta inmediatamente. Y... ¡ay, mierda! Libera una onda identificablemente de energía desde su cuerpo mientras se ríe como un maníaco. Todas las personas en el rango de la onda colapsan en ataques paralizantes de risa, permitiendo que 682 escape y masacre todo a su paso.
Mientras al tanto, 999 rápidamente rescata a todas las personas que puede, llevándolas a un lugar seguro para que se recuperen de la onda de la risa. 682 mientras los agentes lo suprimen y recontienen. Esto pasó, recordemos, porque 682 puede absorber y volverse resistente a lo que sea que le tiren, incluso usarlo a su antojo. Bien, un pequeño dato antes de pasar al número uno. Es que quien se dice o quien se rumorea es el padre del 999 no es otro, sino una de las propuestas de SCP-001, uno de los dioses de este universo, aquel a quien todos temen sea el fin de todo, aquel que no debe ser nombrado ni recordado, el Rey Escarlata. SCP-1230. Nace un héroe. Ok. Sinceramente, este es el SCP más inútil para la vida cotidiana. Y tal vez lo puse aquí porque soy un alto otaku, pero tengo mis razones, güey. Procedimientos especiales de contención. Aquí hay dos. El primero es el SCP-1230. Esto se mantendrá guardado en una taquilla segura de almacenamiento en el sitio 12. El acceso requiere la autorización de nivel 2 con permiso y supervisión por parte de investigadores y personal de seguridad de nivel 3. El personal de supervisión no podrá ver los contenidos del SCP-1230 todo el tiempo. El personal que acceda al SCP deberá remitir un testimonio escrito de los sueños experimentados hasta 48 horas después del acceso. Aunque bueno, esto era antes. Ahora el SCP fue reubicado a una taquilla segura de almacenamiento tras el escritorio de la biblioteca principal del sitio 12. El acceso está permitido al personal con nivel de autorización 2 que se encuentra en condiciones psicológicas satisfactorias según el personal. El personal que acceda al SCP deberá remitir un testimonio describiendo sus sueños y experimentando hasta 48 horas después del acceso. Ya verán por qué. Descripción. El SCP-1230 es un libro de cubiertas verdes, sin etiquetas ni cualidades excepcionales que resulten evidentes. Cuando el SCP-1230 se abre, se le presenta una frase: ha nacido un héroe, en la primera página que pueda verse, y se volverá a quedar en blanco una vez el libro se cierre. En un principio esto no tiene consecuencias obvias, pero una vez la persona expuesta caiga dormida, soñará con un mundo fantástico, en el que se convertirá en el protagonista dentro de una tierra atormentada por los problemas. Los soñadores se mantendrán completamente conscientes y todos sus sentidos funcionarán como si estuvieran despiertos. Los resultados de este sueño pueden variar según la imaginación del lector y suelen adaptarse a las fantasías de las aventuras que disfrutaría el propio lector. O sea, vamos, que si quieres un isekai, este es. El tiempo subjetivo de que duran esos sueños varía entre los 45 segundos a los 200 años, según los experimentos con los sujetos revisados. Pero en realidad el lector no suele dormir más tiempo que en el que dormirías habitualmente. Una vez despierta, la persona en cuestión será capaz de recordar cada aspecto de su sueño con detalle. En aquellos sueños introducidos por el SCP siempre hay un personaje llamado el librero, el cual se le dio el nombre de SCP-1231, que tiene la apariencia de un hombre barbudo con una capa verde. Ha declarado ser la personificación del propio SCP y se ha descrito al SCP como amistoso y servicial para los soñadores. Ha afirmado que disfruta creando estos paisajes fantásticos y que siempre intenta moldearlos en forma que la persona los disfrute más y obtenga el máximo disfrute de ellos. Ha expresado cierta tristeza cuando los sueños se acaban y pide al soñador que vuelva pronto a visitarle. Es toda una muy buena persona realmente. Él solo quiere ver a las personas felices viviendo aventuras fantásticas. Nada podría salir mal, ¿verdad? Ahora, bien, ¿recuerdas cuando te dije que usar a ninguno de esos SCPs tendrían consecuencias al usarse? Bueno, experimento al SCP-1230.
El profesor, a quien solo nos vamos a referir a él como profesor, presentó una solicitud de acceso al SCP-1230, quien fue rápidamente concedida dado su autorización de nivel 4. Los miembros del personal recordaban que el profesor estaba casi temblando de la emoción, y algunos informaron que el profesor era un ávido aficionado a juegos de mesa y rol. El profesor abrió el libro y leyó la frase. Se sentó junto al escritorio y cayó dormido con rapidez. Aunque bueno, no todo pasó como debería, ya que los miembros del personal se sintieron alarmados cuando el profesor no despertó tras 15 horas de sueño y avisaron a seguridad. Un equipo médico confirmó que el profesor estaba vivo y en buena salud realmente. Al cabo de unas 48 horas el profesor despertó y comenzó a moverse, alzando la cabeza con lentitud y estudiando un poco la sala, aparentemente muy confuso. El personal de seguridad entró a la sala y le preguntó si se encontraba bien, a lo que él respondió: ¿dónde estoy? Seguidamente se levantó y se envió al departamento médico, donde el personal le explicó todo y dónde estaba, quién era y demás. Minutos más tarde el profesor recordó su memoria y terminó retirándose a los servicios. 15 minutos después el profesor no había dejado la estancia, con lo que una enfermera entró y lo encontró ahorcado, con su propio cinturón, con un mensaje garrapateado en la pared. Contenía sus últimas palabras: no quiero volver a esto. No. Otro científico intentó preguntarle al SCP-1230 qué había ocurrido, pero encontró todas sus páginas empapadas al abrirlo, llenas con el mismo mensaje en cada página. Lo siento mucho. Nunca quise que ocurriera esto. Solo quería hacer feliz a la gente. SCP-1230 se mantuvo en este estado durante 3 semanas y hubo que secar su escritorio 2 veces por semana. En un intento de comunicarse, el investigador colocó una nota de papel adhesivo dentro del SCP con la frase: me gustaría hablar con usted, si le parece. La mañana siguiente, el investigador presentó un informe sobre el sueño que tuvo y que involucraba al SCP. Poco después de presentar el informe, el investigador aparece en los registros de vigilancia pasando otro pequeño papel dentro del SCP. Unos días después, el SCP-1230 volvió a presentarse a su estado habitual. Ha nacido un héroe. Cuando se le interrogó sobre el contenido de la nota, el investigador no dio detalles realmente, afirmando que simplemente le había dado un pequeño consejo amable. Anexo SCP-1230-A. Durante los ensayos iniciales, el SCP preguntó a los miembros durante sus sueños si era posible reubicarle en una zona con muchos libros, a ser posible de ficción, para que pudiera elaborar formas aún mejores de construir sus paisajes fantásticos. Tras múltiples experimentos realizados para garantizar que el SCP-1230 no constituía ninguna amenaza, se llevó a cabo esa petición y fue reubicado al SCP a la biblioteca del sitio 12. Y bien, ¿qué te ha parecido? Si te ha gustado, déjame saberlo con un comentario y un like. Aunque bueno, ya que estás por ahí abajo, puedes darle el botón de suscribirte para más contenido así.